Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Si hay algo que las personas anhelan es la presencia de Dios. Muchas congregaciones cristianas dicen que con toda seguridad Dios está presente en su congregación, pero solo en su congregación, porque ellos solo dicen la verdad. Es importante entender el tema de la presencia de Dios en nuestra vida. Debemos entender que el tabernáculo en el Antiguo Testamento era el lugar donde Dios se manifestaba a Moisés. La palabra tabernáculo viene del latín tabernáculo, que significa tienda de campaña. Pero usted puede decir que la presencia de Dios está en este lugar. ¿O dónde está la presencia de Dios? Veamos el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es el quien da a todos la vida y aliento a todas las cosas. El apóstol Pablo aclara que en ningún templo hecho por hombres habita Dios. Y permítame explicarle mejor esto. Dios se puede manifestar en la asamblea de los creyentes, como así efectivamente lo hace, porque su palabra dice: donde dos o más están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Teniendo claro esto, recordemos
que la iglesia cristiana empezó en los hogares. Había un hogar 8 o 9 personas y sabemos por la escritura que Dios estaba con esas 8 o 9 personas. Vimos en la Biblia que en algunas ciudades se reunían en teatros o en catapultas. Ahí también estaba el Señor. No lo podemos al Señor encasillar que solo en un templo hecho por manos humanas Él puede habitar. Él no habita en ningún templo y se manifiesta cuando las personas creyentes se reúnen para buscar, alabar y aprender del Señor. Entonces, esa idea que solo en tal o cual congregación o en tal o cual religión está Dios es una idea errónea. Veamos qué nos explica el rey David con respecto a la presencia de Dios en el Salmo 139 del 7 al 12. El Salmo 139 del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El rey David hace algunas metáforas, algunas comparaciones, y dice, ¿dónde me puedo esconder de Dios? ¿En el cielo? ¿En la tumba? ¿En las profundidades de los mares? Porque de todos esos el Señor está presente. Empieza diciendo el texto sagrado, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y debemos recordar que nuestro Dios, Él es omnipresente y Él nos puede ver. Inclusive puede saber nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y cómo es esto de que el Señor habita en los cielos? En los cielos está el trono de Dios, está el templo de Dios y están las huestes celestiales. Su Espíritu Santo está en la tierra viendo todo lo que sucede y lo que hacen los hombres. Pero Dios mismo ha prometido venir a la tierra y morar con nosotros los hombres, no solo como un supervisor o una persona que vigila, sino coexistir con su pueblo. Y veamos estas promesas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Había una mortandad de cristianos en la iglesia de Tesalónica, y el apóstol Pablo en su carta los consuela y les recuerda que el Señor Jesús, Dios hecho carne, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. El Señor va a venir a esta tierra, Él descenderá del cielo. Amados hermanos, esto no es solo un consuelo para las personas que han perdido sus seres queridos, es una realidad. Jesucristo prometió volver a la tierra y Él lo va a cumplir. Cuando Dios llama a Abraham, dice que de sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra.
Y esa promesa demoró 4000 años en cumplirse, cuando se cumplió con el nacimiento de nuestro Señor. No sabemos cuánto tiempo más demore la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero así como vino una vez, vendrá por segunda vez. Él lo dijo y Él lo hará. El texto sagrado en Apocalipsis nos retrata el momento exacto de la segunda venida del Señor. Y veamos Apocalipsis 19, del 11 al 16. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La presencia de Jesús en este mundo cambió la humanidad. Usted vive en el año 2024 porque se calcula que hace 2024 años vino el Señor a la tierra. Las leyes morales cambiaron porque son antes y después de Jesús. Antes de Jesús estaba bien que un hombre tenga muchas esposas. El Señor Jesús nos dice una sola esposa. El Señor Jesús no nos llama a la violencia, nos llama al amor y reconciliación. Inclusive poner nuestra otra mejilla cuando somos ofendidos y agredidos. Entonces, toda la humanidad, creyente o no creyente, en su mente piensa en Jesús, un hombre pacífico, un hombre lleno de amor. La misma Escritura dice con respecto a su primera venida, el Cordero de Dios. Pero ¿qué pasa en la segunda venida? La segunda venida no es igual. Él viene como un guerrero. Dice el texto sagrado, viene vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y escuchamos expresiones: Diosito es bueno, Diosito todo perdona. No, mis amados hermanos, Él es bueno y Él pagó en la cruz por nuestros pecados, pero en su segunda venida viene bañado en sangre y los ejércitos del cielo lo siguen. Él vendrá como el león de la tribu de Judá a vengar a Israel y a tener la redención completa de la iglesia. ¿A qué me refiero con la redención completa? El Señor Jesús pagó por nuestra libertad. Nosotros ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero todavía, amados hermanos, no habitamos en el reino de los cielos. El Señor Jesús compró nuestra libertad y somos libres. Pero recién, con la segunda venida del Señor, vamos a disfrutar de la presencia de Él en la tierra. Vamos a disfrutar del reino de los cielos. Ahí va a completar la redención. El pago total fue hecho. Ahora nos toca disfrutar de nuestro reino. Amén, hermanos. Amén. Estamos viviendo tiempos terribles y con el regreso de Israel a su tierra, todos sabemos que son los tiempos del fin. Pero deben suceder cosas que todavía no pasan para que el Señor Jesús venga. Y son dos cosas muy puntuales. La primera está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amados hermanos, debe manifestarse la apostasía, es decir, la mayoría del pueblo de Dios debe apartarse de la fe. Apostasía es apartarse de la fe. Si bien es cierto que en la actualidad el pueblo fiel del Señor es una minoría, el pueblo del Señor que no busca en las iglesias cristianas riqueza ni prosperidad, somos pocos. Dentro de esa poca cantidad de personas, la mayoría se va a apartar, porque va a ser engañado. La iglesia va a ser engañada en su mayoría, porque vendrá el hombre de pecado y el hijo de perdición, el anticristo, que va a hacer señales tan grandes que la mayor parte de los creyentes van a ser engañados. Imagínese usted, en un futuro se reconstruye el templo de Salomón en Jerusalén. Eso todavía no ha sucedido. Y es muy difícil en la actualidad que suceda, porque en su lugar queda una mezquita. Y una mezquita muy importante para el Islam, porque según el Corán, ahí va a regresar Mahoma. Es decir, si se quisiera reconstruir justo ahí, se vendría una guerra mundial sin precedentes. Pero va a ser reconstruido ese templo y el anticristo se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí. Israel regresó a su tierra, sí. Ya empezó a correr el reloj, pero todavía no viene Cristo. Debe reconstruirse el templo de Jerusalén y debe manifestarse el anticristo. ¿Qué otra cosa debe suceder como señal para nosotros? Está en Apocalipsis capítulo 13, del 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Tiene que manifestarse un líder religioso que tenga apariencia de cordero. La gran mayoría de la humanidad tienen que ver a este líder religioso y decir: este hombre sí es de Dios. Hace un momento vimos en la apostasía
que la mayor parte de la iglesia va a ser engañada. Sí, hermanos, por este hombre que tendrá una apariencia de piedad y misericordia, pero nos aclara cómo reconocerlo. Hablaba como dragón. Cuando lo que se enseña, lo que se predica, lo que se explica no está en la Biblia, eso es un mensajero de Satanás, así suene bonito, así suene congruente, coherente. Si no tiene capítulo y versículo, no lo crea, no lo escuche, no se deje engañar. Y nos da otras señales importantes. Hace descender fuego del cielo. Y esto nos dice que este líder religioso va a ser judío. Quien descendía el fuego del cielo era el profeta Elías. Y este tiene que repetir los milagros de Elías, porque en la Biblia está que Elías ha de venir de nuevo. Israel y la iglesia va a ser engañada por este milagro. Y no solo esto, hace que se le construya una estatua al anticristo y se lo haga adorar. Los cristianos estamos claros y seguros que no se puede ni debe adorar imágenes, que no se puede ni debe hacer imágenes. Pero este hombre judío va a hacer descender fuego del cielo, va a hacer que se le haga una imagen al anticristo que va a morir y resucitar imitando a nuestro Salvador. Por eso, el gran engaño al pueblo de Dios, que no haya entendido la santa palabra. Y no solo eso, va a hacer que se le ponga una marca a todo aquel que no adore esa estatua. Hace un momento o hace un tiempo, a raíz de la pandemia, se decía que la marca de la bestia era la vacuna. Amados hermanos, la marca de la bestia es la adoración a la estatua del anticristo que resucitó por mandato del falso profeta. Si usted me dice cómo saber, cómo reconocer, fácil, no adore imágenes, no haga imágenes, porque tenemos un Dios vivo y verdadero. Hace un momento el rey David nos aclaraba de dónde miré de tu espíritu, porque Él está en todas partes. ¿Usted quiere que Dios lo escuche? Ore al Señor en su cuarto encerrado, en su patio, en su baño, de nadie lo interrumpa. ¿Usted quiere saber si está en los caminos de Dios? Cumpla la palabra de Dios. Así lo diga un famoso predicador. Si no tiene sustento bíblico, no es de Dios. ¿Por qué más decimos que este falso profeta debe ser judío? Porque él tiene que conseguir que todo Israel lo ponga como Mesías. Y si no es judío, no lo puede ser. Por ahí escucho a algunos que el Papa Negro, que el último Papa. Mis queridos hermanos, no es bíblico. No es bíblico. Entonces, teniendo claro esto, mis amados hermanos, vamos a ver cómo es esto de que Dios con nosotros. ¿Usted tiene claro esto? Antes de esto, quisiera hacer una pregunta a todos los presentes y los que nos ven por el video. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pues permítame decirles que ninguno va al cielo. Veamos qué nos dice el texto sagrado en Apocalipsis 21 del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, empieza diciendo el profeta, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Al final de los tiempos, después del milenio de Cristo, nuestro Dios Todopoderoso va a destruir por entero este planeta. Ya no va a haber el planeta Tierra que usted lo conoce. Y el Señor nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva sin contaminación. ¿Qué le sucede a nuestros mares, a nuestros ríos? Los desperdicios de petróleo, desperdicios de extracción de oro, la basura, la suciedad. Hemos destrozado, no hay una palabra más fuerte para poder explicar todo lo que el hombre le ha hecho a nuestra casa, a nuestro planeta, a lo que Dios nos dio para que cuidemos. Echamos basura, contaminamos, pero Dios nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aquí hay un dato curioso, y el mar ya no existía más. Y usted me va a decir, ¿y por qué ya el mar no va a existir más? Porque el planeta va a estar muy habitado. Todos los salvos de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los pueblos, vamos a habitar juntos en este planeta. Qué hermoso, imagínense todo el pueblo de Dios. Y aquí quiero dar una palabra de ánimo para todos mis amigos y hermanos que han perdido seres queridos. Vamos a estar de nuevo junto con ellos. Ha perdido su hermano, ha perdido su hermana, ha perdido algún ser querido. Si es creyente, va a habitar en este nuevo planeta sin contaminación, sin destrucción, sin daño. Y Juan vio descender una ciudad del cielo. Y esa ciudad es la que va a habitar usted con toda seguridad, yo y todos los creyentes. Una ciudad donde Dios more con nosotros. No es que cuando nos reunamos aparezca su presencia, como hace un momento en el ayuno. No es que cuando estamos cantando alabanzas en una casa o en la iglesia, Dios va a habitar con nosotros. Él va a vivir junto a cada uno de nosotros en esa nueva ciudad. Y este tiempo es para preguntarte, ¿quieres vivir en esa nueva ciudad? ¿Quieres vivir en esa nueva ciudad? Recuerda que los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos no pueden vivir en esa ciudad. Van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Pero el pueblo de Dios va a vivir en la ciudad de Dios, nuestra nueva ciudad. Amén, hermanos. Dios me los bendiga y hasta vivir juntos en la nueva ciudad.